En la hora de la verdad, al oído. ¿Se acuerdan, queridos amigos de la mesa y queridos oyentes, cuando Juan Manuel Santos lanzó a los cuatro vientos su famosa ley de víctimas? ¿Se acuerdan de lo que dijo? Sí, señor. Que con eso solo quedaban cumplidas todas sus expectativas como presidente. Que con eso pasaría a la historia. Que esa era la más grande realidad de justicia que se había hecho en Colombia. La ley de víctimas. Le dijimos que eso era una farsa. Que sin ley, pero mejor dicho, con las leyes anteriores, con las leyes vigentes, el presidente Uribe venía con un plan maravilloso que ejecutaba Luis Alfonso Hoyos, quien es hoy el compañero en la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, indemnizando de verdad a las víctimas, reparándolas, salvándolas del abandono en que la habían dejado sus victimarios, que eran fundamentalmente, casi en su totalidad, los de las FARC. Pues sin demasiados alardes y sin anuncios, el presidente Uribe venía cumpliendo una maravillosa tarea con las víctimas. Ah, no, pero era necesario el espectáculo. Y se lanzó la ley de víctimas. Hasta el pobre de Ban Ki-moon lo trajeron sin entender una palabra de español para que dijera que la ley de víctimas le parecía una maravillosa empresa. ¿En qué quedó eso? ¿Cuáles son los resultados 3 años después de la ley de víctimas? 3 años después de tanto escándalo. Compañeros de la mesa, ¿qué cifras son las que tienen ustedes sobre la ejecución de la famosa ley de víctimas del presidente Santos? Pues la ejecución es muy pobre, doctor Londoño. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha gastado 1.485.394 millones de pesos, de los cuales en funcionamiento son 729.737 millones de pesos. En porcentaje, eso es más de la mitad. Sí, doctor. Más de la mitad en gastos de funcionamiento. Y en solicitudes atendidas, 1.572. Bueno, de hecho aquí dice 1.573 personas han visto materializado el derecho a la restitución. Sobre 3 millones de aspirantes. Sí, señor, y lo que dicen es que el 35% de las solicitudes están siendo atendidas, pero que están siendo atendidas. Increíble, y eso iba a ser la revolución, ¿se acuerdan? Claro, ese va a ser claro. 1.300 personas sobre 3 millones. Cuando hablaron de los 3 millones, ¿recuerdan nuestra objeción? ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? ¿Con qué billones? Porque es que en la ley de víctimas, además de todas las cosas que venían de antiguo y que las estaba haciendo el presidente Uribe sin ostentaciones y sin aparato y sin sacar declaraciones todos los días, sino haciendo las cosas, a las cosas. El presidente Uribe es el hombre que atiende la orden de Ortega y Gasset a las cosas españoles, a las cosas colombianos. Él las hacía. Pero entonces, ¿qué tenía esta ley nueva de víctimas? Los 20 millones de pesos mal contados, ya son un poco más de 20 millones de pesos a las tasas actuales de crecimiento del índice general de precios, pero entonces esos 20 millones por 3 millones de personas eran 60 billones de pesos. ¿De dónde iban a salir? A ver, y entonces salía el ministro Cárdenas y decía, no, entonces, a ver, ministro, ¿dónde está? Lo quiero ver en el presupuesto. Es que lo que esté en el presupuesto no existe. A mí si no me venga con cuentos, pues yo ya estoy grandecito y sé algunas cosas de la estructura constitucional y administrativa del país como para que no me engañe. ¿Dónde están los 60 billones de pesos? Ah, no, es que ese es un plan de largo plazo. ¿Plan de largo plazo? Si las víctimas son de hoy, hay que atenderlas claro. hoy. Y entonces, ¿qué hicieron? Nada, 1.300 víctimas, dicen ellos que han reparado y han repartido unas tierras, por ahí tengo el dato. A una señora le dieron el 40% de todas las tierras que han supuestamente recuperado. Mire, en la Dirección Nacional de Estupefacientes llevábamos 1 millón de hectáreas redistribuidas entre la gente.
obra del coronel Luis Alfonso Plazas, al que metieron a la cárcel las mafias porque les estaba quitando las tierras y porque no le perdonaron que hubiera adelantado la tarea que adelantó desde la Dirección Nacional de Estupefacientes. Muchísimo más, sin Ban Ki-moon, sin alaracas, sin espectáculos, sin declaraciones. Es que Santos siempre ha creído que gobernar es la imagen del gobierno. Por eso ahora está saltando Lazo. Era lo sí, último, pero ¿cómo no? les cuento que para cada fracaso del gobierno de Juan Manuel Santos hay una disculpa, y siempre esa disculpa es el expresidente Álvaro Uribe. Dice León Valencia, que saben que pesa mucho, porque él decide quién va y quién no va a la cárcel, de la ONG Paz y Reconciliación, dijo que el error fue haber dejado programas en manos de los funcionarios que trabajaron en el gobierno de Uribe, y que por eso fracasó esta ley de víctimas. Y que uno de ellos es precisamente el actual director Ricardo Sabogal, que tiene que irse. Esa es la solución, y se vienen a dar cuenta ahora. Qué curioso. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Cuando está terminando el gobierno se dan cuenta de por qué fracasó la ley de víctimas, que fue la grande obra de Juan Manuel Santos. Aquí vamos a traer a Luis Alfonso Hoyos para que nos cuente de verdad qué fue lo que hizo el gobierno del presidente Uribe. Mire, encontramos destrozados cerca de 180 pueblos en Colombia, destrozados por estos salvajes que están allá en La Habana posando de constitucionalistas y de creadores de una nueva nación. 180 pueblos los dejaron en ruinas. ¿Saben qué pasó con esos pueblos? ¿Quieren que les cuente? Cuéntenos. Los repararon todos. Inclusive, sabe que tuvieron que darle interpretaciones muy audaces a la ley para poder reparar hasta las iglesias de esos pueblos. Las repararon. Dejó íntegramente reparados esos pueblos y reparada a la gente que vivía en esos pueblos atacados por las FARC. Pero vamos a dejar que Luis Alfonso Hoyos nos cuente eso con cifras que son dramáticas. Miren, venían prometidos unos auxilios para la gente desde muy antiguo. Los atrasos eran inmensos. Los puso todos al día. ¿Y saben en cuánto tiempo se reparaba a las víctimas nuevas con en las medidas en que estaba dispuesta en la ley? En 15 días. ¡En 15 días! ¿Qué hizo el presidente Santos? Dejó atrasar eso. En Cauca y en norte de Santander, lo que hacían manteniendo al día las obligaciones con las víctimas, lo hacían 4 funcionarios. ¿Sabe cuántos han hoy? 50 y tantos. Los del Cauca, todos de Chuspas, ¿no? El senador caucano. Y en norte de Santander, todos de Juan Fernando Cristos, partida de burócratas que no saben trabajar. No saben trabajar porque no son sino burócratas, no son sino clientelistas. Ese es el resultado de la famosa ley de víctimas. Y mire, doctor Londoño, yo quiero hacer una crítica frente al tema de la restitución de tierras, que es la otra bandera del Partido Liberal, que es el partido de Santos, ¿cierto? Esta ley, en esta restitución de tierras, solo el 35% de las solicitudes están siendo atendidas, como lo dijo nuestro compañero Sergio Held. Pero el problema realmente es la polarización que la aplicación de esta ley viene causando en el territorio nacional. Aquí denunciamos en la hora de la verdad cómo la supuesta líder de víctimas, Carmen Palencia, invadía los predios en Urabá por la fuerza y usando su esquema de protección. Y le voy a decir una cosa, doctor Londoño, para que se aterre. Esa asociación Tierra y Vida que lidera Carmen Palencia y el señor Carlos Páez tiene presencia en 14 departamentos del país en los cuales hacen lo mismo. Y dice uno, hombre, nosotros planteamos desde esta emisora críticas a la ley de restitución. No solucionaron nada y miren el problema que están causando en las regiones del país. Bueno, ley de víctimas, un fracaso. ¿Y quieren que les cuente al oído de otro fracaso? Cuéntenos. La famosa gira de Germán Vargas Lleras por Antioquia. ¿Con el hijo del presidente? Eso, con el hijo del eso presidente. Sí eso es un chiste. Oiga, pero a mí explíquenme qué hace el hijo de presidente en campaña. Mandando razones. No es habitual, ¿no?
¿Ustedes han Campaña, visto a los como- hijos de los presidentes en otros países haciendo campaña de esa manera, sacándose fotos y pues es un poco extraño? Montserrat, es que el papá no puede ir porque sabe la rechifla que va a recibir en cualquier esquina de cualquier pueblo al que llegue. La misma Sí, pero ¿qué rechifla puede que... aportar su hijo? Insisto, Pues- aparte de una pues cara nada. bonita que es muy bien plantado, y lo es, sí, de acuerdo, pero ¿qué Bueno, puede aportar? Ese es su concepto, Montserrat, y en ese... Pues- y en ese Ahí sí no nos en ese- metemos, ahí, Pues ahí sí, no nos no. metemos nosotros. Sí, mire, sí, más guapo sí aclarador, es, hay que decirlo, Más, qué pena. más impresionante, Montserrat. Pero- Yo diría, pues, con un tanto de ironía, que esperen, me entiendan todos nuestros oyentes. No es mi tipo, Montserrat. No, yo sé que, por supuesto, No, pero ahí insisto, no es una manera de opinamos. decir, Bueno, sí, es pero vea, guapo, pero no vengamos- tiene nada que ver con la campaña, ¿no? Pero más Vengamos al impresionante. tema. Mire, Exacto. ayer estaba reunido con unos amigos del Centro Democrático y nos llegaban los datos de Antioquia, de gente amiga de distintos municipios de Antioquia contando del recorrido de Germán Vargas Lleras. ¿Y sabe en cuánto estimaban las personas que lo acompañaban, escoltas incluidos? Decían nuestros amigos, alrededor de 15. Recorrió toda la plaza del pueblo buscando a ver quién se le arrimaba, quién venía, quién salía, ni hablar de una tarima, ni hablar de un micrófono, ni hablar de nada, ni hablar de nada. 15 personas, escoltas incluidos. Una buena escolta debe ser por lo menos de 10, de manera que eran 5. Vargas Lleras, el hijo del presidente Santos. Augusto y Posada. Augusto Posada y otros 2. Pero lo más impresionante, doctor Londoño, es el espejo retrovisor que aplicó Germán Vargas en esa gira, porque estaba diciendo que el presidente Santos en 4 años de gobierno ha dado más recursos a Antioquia que lo que entregó el presidente Uribe en 8 años de gobierno. Y hablaba de las autopistas de la prosperidad y uno dice, ¿cuáles autopistas de la prosperidad si hasta ahora solo son anuncios? Las autopistas de la prosperidad pasaron de ser dobles calzadas en el gobierno del presidente Uribe y tal como las venía proyectando ISA, y pasaron a ser carreteras de una sola calzada. Ah, no, y es que no les he contado porque estuve haciendo tarea periodística el puente en la carretera que de Bogotá conduce a Girardot, la famosa doble calzada, doctor Londoño. Sí, Y cuénteme. no, pues Cuénteme. si le cuento que 3 horas y media de Bogotá a Fusagasugá, ¿me empieza usted a entender? No, pues que sí le... Y no, empiezo a y la entender. carretera tiene unas partes muy crudas, definitivamente. ¿Cómo se le pregunta parece? uno qué pasa con esa carretera, tanto bajando como subiendo. Subiendo el carril para subir está mejor, pero bajando un desastre. 3 horas y media en viernes de Bogotá a Fusagasugá, una locura. Y la gente entrando, además los problemas que tuvo la gente entrando a Bogotá por Soacha el lunes en la noche. Mire, oí un caso aterrador. Salieron de Girardot a las 4 de la tarde, llegaron a Bogotá a las 2 de la mañana. No hay derecho. No, pero ¿qué Ave tal? No. María. Oiga, volviendo al tema de Germán Vargas, ¿qué les pareció la explicación que dio sobre la paz? Tuvo que pronunciarse en esa gira que hizo por tierras paisas y dijo que él no es enemigo de la paz. Dijo, yo no soy enemigo de la paz. Y dijo, Ay, fui ¿quién? enemigo cuando convirtieron un territorio del país en escenario de entrenamiento, secuestros, extorsiones e impunidad. Y ahora no están haciendo lo mismo con el país. Pregunto. Con Con todo el el país. país. No en es el sur exactamente del lo mismo país, con País todo. entero. Claro. El presidente Pastrana no entregó sino 45.000 kilómetros cuadrados. El presidente Santos le ha entregado a las FARC todo el país. 1.100.000 kilómetros cuadrados. A la juridicidad guerrillera, doctor Londoño. ¿Cómo le parece? Entonces ahora cuando se va a juzgar a los asesinos de los policías, entonces Timochenko dice que de ninguna manera, que eso queda reservado a la juridicidad guerrillera. Pero por Dios, esto es intolerable, esto es insoportable. Y el colombiano común, que es mucho más inteligente de lo que cree el presidente Santos, es que uno no puede partir de la base de que este es un pueblo estúpido. Este pueblo nuestro, todos nosotros, tenemos muchos defectos, pero no somos estúpidos. Somos bastante listos y como comprendemos esto, le está pasando a Santos lo que le está pasando en las encuestas, hasta las del Centro Nacional de Consultoría. Santos cae estrepitosamente y suben Peñalosa y Oscar Iván Zuluaga. Lo de Oscar Iván Zuluaga se va a convertir en una luz. Esa es como la
la bola de nieve que empieza a rodar por la montaña y de pronto se convierte en una luz gigantesca. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir porque uno se sigue preguntando dónde están los santistas y no los encuentra en ninguna parte, porque es fracaso tras fracaso, porque la gente ha entendido que este hombre se pasó prometiendo cosas y ejecutando ninguna. Porque no tiene ninguna capacidad ejecutoria, porque no tiene vocación de ir a las cosas, porque es simplemente el hombre de las fanfarronadas, como la ley de víctimas, por ejemplo, una encima de otras, estas carreteras, la doble calzada Girardot. Sergio, esto es una vergüenza. No, pero una vergüenza, Esto es una doctor Londoño. vergüenza. De manera que la bajada del Alto de Canecas al río Sumapá sigue igual. Igual. 3 horas y eso. media. Es que no, es que 3 horas y media, doctor Londoño. Eso sí son 70 kilómetros. Y yo creo gente, que no y son. gente regresando. 4 de la tarde el lunes. Llegaron martes 2 de la mañana a Bogotá. Que la entrada por Soacha estaba imposible. La entrada inclusive quienes desviaban por Mondoñedo también imposible. Que había problemas en el peaje. No, yo creo que hay que preguntarnos qué está pasando, pero lo cierto es que la doble calzada ahí sigue, Bueno, en y promesas. la ministra de Transporte, que empezó con tan buenas intenciones y con tanta generosidad y con tanto entusiasmo y montando en bus por las distintas carreteras de Colombia, ya cuando vio que no podía hacer nada, porque todo el sistema es el sistema de la parálisis y de la ineptitud, se dedicó a insultar a su antiguo benefactor, a su amigo, a su compañero, al presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo cuando ya la oí insultando al presidente dije, esto fue porque el fracaso fue rotundo. Pues ahí lo están viendo con la famosa doble calzada a Girardot. Otro fracaso, pues, otro problema que no se resuelve, otra ineptitud proverbial del gobierno. Y para terminar este al oído, les tengo la noticia triste de la confirmación de la muerte de los 3 policías en Iscuantí. 3 policías asesinados. No sé si haya noticias del estado de salud en que estén los 3 heridos, Alejandro. No, doctor, no se conoce nada. La prensa no ha dejado conocer qué pasa con las víctimas de esta casa bomba, porque esto fue una casa bomba que volaron al paso de unos policías. El tercero de ellos lo encontraron ayer en la tarde en aguas abajo. Y eso da mucha tristeza. Eso es lo que está pasando con los policías, pero dirá el presidente Santos, pero si no, son solo policías, ¿qué importa que los maten? Por Dios, Colombia no volverá a ser una patria digna, sino cuando el más humilde de los colombianos sea dueño de una vida que valga tanto como la del presidente de la República o el presidente del Congreso o un presidente de las altas cortes o como el cardenal. La igualdad fundamental de los hombres porque todos somos hijos de Dios, porque la vida humana es lo más sagrado y lo más alto que hay en el universo. ¡Qué desprecio por la vida la que tiene el presidente Santos! Es que si llega a haber un atentado contra una persona muy importante, de pronto consideraríamos la continuación de los diálogos. ¡Qué discriminación! ¡Qué desprecio por la gente humilde! Es la que muestran con los policías. Los policías asesinados no valen nada, ahí siguen discutiendo en La Habana con sus victimarios y Timochenko sale a decir con toda tranquilidad que no entregará a los autores de ese crimen, sino a la justicia guerrillera. Y eso es lo que hay que soportar, detrás de un papel que van a firmar con Santos a ver si le salvan la candidatura presidencial, que todos los días está tan unida, que ya les repito, oiga, anoten lo que se los dije al oído. Santos no va a pasar a segunda vuelta. Las cosas están tomando una dinámica donde lo que está en peligro no es el triunfo de Santos, que no hay ninguna posibilidad de que lo obtenga, sino de que no va a pasar a segunda vuelta. No hay santistas y esto va a ser otra bola de nieve. El desprecio por un presidente que lo ha entregado todo, que ha sacrificado todos los valores, que ha sacrificado la dignidad del pueblo colombiano, y como ya las marrullas electorales no le van a funcionar porque no le van a funcionar. Ya hay demasiados ojos encima, ya el pueblo colombiano sabe que se le robaron las elecciones al Congreso, pero no va a permitir que se le roben las elecciones presidenciales a Óscar Iván Zuluaga. Eso no se va a permitir. Bueno, y les quiero contar que en un minuto estaremos con una senadora del Centro Democrático
muy especial, doña Tania Vega de Plazas. Bueno, ¿Cómo les parece la noticia? Excelente, muy bueno. muy oportuno. Bueno, y les La hija del queríamos general Vega. decir otra vez que estábamos hablando con ustedes Al oído. oído. 7 de la mañana, 44 minutos.